Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Qué gusto saber que nos acompaña en este espacio. Es un gusto para mí también darle la bienvenida a Julio Talamonti, mi compañero de fórmula. ¿Cómo estás? Sandy, muy buena noche también para ti y para usted que nos ve en casa. Bien, muchas gracias. Acá ya listos una semana más. Diciembre está avanzando, pero muy rápidamente, ¿verdad, Sandy? Para ver los temas. Y quisiera, por favor, preguntarte y que nos digas cuál es ese primero que vamos a analizar. Por supuesto, este es acerca de una investigación que se está realizando y que sobre todo también un caso que se busca avance, porque hoy resulta que la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público presentó la solicitud para que se le retire la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta aquí es, ¿por qué motivos? Bueno, aquí tenemos toda la explicación. Ese requerimiento, los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral lo omitieron, no tomaron ninguna acción. Asimismo, se hizo varios requerimientos a efecto de que se dotara a la unidad de informática de personal humano capaz y con la tecnología adecuada a un evento electoral tan serio y tan importante donde se plasma la voluntad de los guatemaltecos. El Tribunal Supremo Electoral omitió en el ejercicio de su cargo hacer dicha acción. Con este señalamiento, la Fiscalía de Delitos Electorales presentó en gestión penal en la Torre de Tribunales una solicitud para que a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Valenzuela y María Eugenia Mijangos, se les retire el derecho de inmunidad y sean investigados por el delito de incumplimiento de deberes. El sistema de información tenía fallas y eso no fue atendido por las máximas autoridades del órgano electoral meses antes de los comicios. En cuanto a que no está certificado, es un sistema artesanal, es un sistema que se creó en el año 2011 y desde esa fecha para acá solo se han hecho, podríamos decir, parches a ese sistema y por lo tanto, en cuanto a la investigación que hizo el Ministerio Público, en cuanto a las declaraciones testimoniales, al dictamen pericial, pero al informe del analista técnico de la Contraloría General de Cuentas, de forma contundente él manifiesta que en el caso del sistema informático es deficiente. Según el encargado de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, la presentación de retiro de inmunidad no afecta el resultado de las elecciones generales para que el candidato electo en la segunda vuelta tome posesión del cargo en enero del 2020. No, porque el sistema informático, de acuerdo a los informes que nosotros quisieron el perito y el analista técnico, se enfoca a las inconsistencias, a las fallas que hubo en cuanto a la recepción y transmisión de los resultados. En agosto del 2019, la Policía Nacional Civil capturó a Gustavo Castillo y Benny Román, exdirector y ex subdirector del Departamento de Informática, por irregularidades que presentó al sistema en la primera vuelta electoral. En febrero del 2020, en el Juzgado Séptimo, se discutirá si deben o no enfrentar un juicio por incumplimiento de deberes y destrucción de documentos informáticos. Ahí lo tiene usted. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues tienen las mismas calidades y también las prebendas de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y también de Corte de Constitucionalidad. Dentro de estos beneficios, Sandy, que tienen estos funcionarios, es que gozan del denominado derecho de antejuicio, el cual tiene una finalidad muy clara. ¿Cuál es esto? Pues librarlos de denuncias espurias que no les permitan ejercer con prontitud y eficiencia lo que es su función pública. Algunos aspectos que sin duda deben de cambiarse o que sin duda también, Sandy, deben de mejorarse para las próximas elecciones, por supuesto que hay. Entre ellos, lo que motiva precisamente esta denuncia para la solicitud de antejuicio de los magistrados, es decir, el famoso sistema informático. La primera vuelta electoral, como todos recordamos, presentó problemas, sobre todo de lentitud en la transmisión de datos y lo más grave, aquel denominado factor 21, en el cual se repetían los resultados a partir de ese número de casilla, pero que hay que aclararlo, eso sí, y así lo dijo el mismo encargado de esta Fiscalía de Delitos Electorales, no afecta los resultados de la elección, mucho menos como otras personas vienen hablando de fraudes, no es eso, pero sí es la gravedad de que esto no se pudo haber
O sea, sí se pudo haber previsto, pero no se hizo. Sí se pudo haber evitado, Exacto. pero tampoco se hizo. Entonces, aquí es donde está la responsabilidad. ¿La responsabilidad es únicamente de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o de quién más? Qué bien, Sandy. Sí, en primera instancia, en primer término, los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral son los principales responsables. Por una razón, porque ellos son los encargados de velar por el funcionamiento correcto de esta institución y máxime, Sandy, del proceso electoral, que es el momento culmen, el momento cúspide de esos 5 años que ellos tienen como mandato. No tendría que haber ninguna falla porque para eso tienes 4 años previos para preparar todo. Por supuesto, Sandy, que después de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, evidentemente hay otros funcionarios que también tienen responsabilidad y 2 de ellos ya están, como tú sabes, en prisión preventiva, están sujetos de hecho a lo que es una investigación, que son el ex director de informática del TC y el ex subdirector de ese mismo departamento, ¿verdad? Porque al final de cuentas ellos eran los encargados directos de eso. Sin embargo, como tú también recordarás, en las declaraciones que ellos han presentado ante juez competente y ante el Ministerio Público, han dicho claramente que aunque sí advirtieron esta situación, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral simple y sencillamente no les hicieron caso. Definitivamente es una situación que estaba pendiente también de dársele ese seguimiento en cuanto a la investigación, porque algunos indicaban cuando se dio esa detención, especialmente con el tema de informática, bueno, ahí que se queda el caso. No, continúa. No. Y no sabemos si va a seguir esa investigación, si puede involucrarse alguien más, pero de momento lo que se está solicitando, sí, por supuesto, se está solicitando es que se le retire la inmunidad. Es un procedimiento que no sabemos cuánto tiempo va a tardar. ¿Crees tú que este año se podría conocer, por ejemplo? No, Sandy, no, simple y sencillamente, mira la fecha en la que estamos, mira los turnos en el organismo judicial. Apenas esto acaba de ingresar, ya deberá gestión de tribunales pues diligenciarlo para que haya un juez contralor, pero ojo, como este es un trámite muy especial, estamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el juez deberá de inhibirse y esto tendrá que ser conocido por la máxima autoridad de ese organismo. ¿Por quiénes? Por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí empiezan los problemas, por lo que ya hemos hablado. Porque el hecho de que en su momento la Corte de Constitucionalidad no haya permitido que el 13 de octubre pasado tuviéramos ya los nuevos magistrados, hace que esta situación, pues entonces no estoy seguro si la Corte Suprema de Justicia la va a querer conocer rápido. Bueno, supongamos que lo haga, que sea en enero probablemente del próximo año. Recuérdate que el 14 de enero van a cambiar también en el Congreso, entonces van a haber otros diputados. Este es un camino del juicio político de pesos y contrapesos, ¿verdad? Que va a ser tardado, Sandy, pero que es sano, ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas, por muy alta que sea tu investidura, en este caso de magistrado, no significa que no deba ser, en este caso, investigado. Todavía no se está tomando ninguna acción penal contra ellos, pero sí hay que investigar su responsabilidad. Efectivamente, y tampoco se está diciendo que, bueno, al momento de hacerse la denuncia, de proceder a este procedimiento, precisamente ellos sean culpables o no. Ellos son y gozan, como todos los guatemaltecos, de la presunción de inocencia. Muy bien dicho. Pero tenemos otros datos, Julio, para poder complementar esta información y continuar con el análisis. Hay que tomar en cuenta algo. El Ministerio Público, después de la primera vuelta, inició esa investigación por medio de la Fiscalía de Delitos Electorales, llevando así a prisión a los encargados de informática del Tribunal Supremo Electoral. Tanto el exdirector como el ex subdirector de informática han aportado también en calidad de prueba testimonial lo que saben y les consta sobre este caso. Por ello, consecuentemente, el ente fiscal solicitó el inicio del proceso de antejuicio que conlleva el análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia y la ratificación por parte del Congreso de la República. Habrá que esperar entonces qué sucede en este caso, pues poco más de un mes, precisamente con lo que tú mencionabas, Julio, cambian las autoridades, obviamente son otro tipo de luchas, de acuerdos y demás que se estarán evidenciando. Es un proceso largo. Es una situación que se le tiene que dar seguimiento también por parte del Ministerio Público y en este caso ellos dan a conocer que es por incumplimiento de deberes. Felicito. En realidad, es que en serio, en realidad, ¿crees que cabe ese delito? ¿Pueden caber otros? Sí, mira, ¿cómo lo explicamos? Lo primero que tengo que hacer, soy poco para esto, pero
voy a usar la palabra, felicito la acción, en este caso de la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Sabes por qué? Porque normalmente esto antes simple y sencillamente no pasaba. Y felicito porque aquí al final de cuentas podrás ser muy funcionario público, muy magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero jamás eres superior a la ley. Estás sujeto a ello y sí, hay un incumplimiento claro de deberes. No puede ser, Sandy, que después de todo un proceso de preparación y teniendo también esta institución, me refiero al TSE, procesos electorales anteriores donde no se dieron este tipo de situaciones, pues se haya venido en la primera vuelta electoral a fallar en algo que en estos tiempos, en el siglo XXI, pareciera como que tan simple y tan imperdonable. Entonces, sí, lo primero que puede haber ahí es un incumplimiento de deberes. Ya las investigaciones, lo que vaya pasando durante el proceso, si es que se les quita el beneficio del antejuicio, podrá indicarnos, Andy, si existe o cabe alguna otra figura de ilícito penal, como por ejemplo que haya sido adrede. Imagínate que, no, hagámoslo así por tales y tales propósitos para atrasar esto, para crear zozobra, por ejemplo, en la población, o para que los datos simple y sencillamente tuviéramos la certeza de no caminaran rápido. Entonces ahí se puede ver alguna otra figura penal como una asociación ilícita, que en este caso no se está tipificando. Esto es un incumplimiento de deberes muy claro y muy obvio, obviamente, también. En su defensa, ¿qué cabe como medio de prueba o como argumento también por parte de los magistrados? En este caso, deberán buscarla, ¿no? Sí, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tú lo dijiste de muy buena manera. A ver, primero tienen el derecho a antejuicio. Primero hay que ver si se le quita o no para poder investigarlos. Pero luego tienen también la presunción de inocencia, y esa presunción de inocencia radica en que la carga de la prueba, es decir, el que tú cometiste un hecho delictivo, no recae en ellos, como en este caso como posibles imputados, recae en el Ministerio Público el encontrar en todo caso esas pruebas testimoniales, periciales, documentales, lo que haya de videos que sí indiquen, llamadas telefónicas, de que hubo una negligencia en el actuar precisamente de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos lo que tienen en todo caso es que aportar es todo lo que, la información que les compete, que les corresponde, y si se les llegara a quitar el antejuicio, pues someterse obviamente a la ley guatemalteca y brindar toda la colaboración. Eso es lo que toca hacer. En un caso que se les retire el antejuicio y ellos deban enfrentar un proceso, ¿qué les espera finalmente? ¿Cuántos años de cárcel o qué es lo que estipula la ley por incumplimiento de deberes? Wow, el incumplimiento de deberes, imagínate, Sandy, aquí estamos hablando ya de una situación en la cual hasta 12 años de cárcel pudiéramos empezar a hablar, pero hay una cuestión muy especial. Ellos son funcionarios públicos y la pena puede aumentarse precisamente hasta en una tercera parte, y entonces hablaríamos de mucho más. Pero esto todavía es un poco prematuro, Sandy, habrá que ver. Es un delito grave, es una cosa seria y habrá que esperar las investigaciones del Ministerio Público. Bueno, mientras conozcamos otras noticias, porque las autoridades del Ministerio de Trabajo promovieron en Estados Unidos la mano de obra agrícola. La finalidad es conseguir la mayor cantidad de visas H-2A. Gabriel Aguilera Bolaños, ministro de Trabajo y Previsión Social, comentó sobre la gira de trabajo que se realizó la semana pasada en California, Estados Unidos, la cual tuvo como finalidad promover la mano de obra agrícola de trabajadores guatemaltecos. Como primer punto presentamos el programa de trabajo temporal o migración laboral temporal que estamos impulsando en Guatemala desde la Dirección General de Empleo, específicamente la Unidad de Movilidad Laboral, y posteriormente pues destaqué las características del país y las características de los guatemaltecos y por qué deberíamos de ser una primera opción para los empleadores americanos. El titular de la cartera indicó que de los 3 migrantes que han ingresado al país después de solicitar asilo en Estados Unidos, ninguno de ellos ha solicitado el permiso de trabajo para extranjeros. Como Ministerio de Previsión Social, nuestra obligación es, a través de nuestra función de intermediación laboral, tratar de generar estas oportunidades o apoyar a estas personas para que puedan obtener una oportunidad. Por otra parte, les tramitamos el permiso de trabajo para extranjero, en el caso de refugiados también le damos una prioridad. Ahora bien, no estamos obligados a darles un empleo. Nuestra obligación es, también al igual que con los guatemaltecos, es tratar de conseguir una oportunidad para estas personas para que puedan acceder a un empleo. Por el orden, por favor, la última pregunta va a ser de Adrián Soto por la agenda para priorizar
está la agenda del señor ministro. ¿Okay? Solo ahí yo creo que me quería preguntar de los 3 que vinieron, no han solicitado momento, es un proceso, ellos posteriormente se acercan al ministerio, solicitan su permiso de trabajo y tal, pero recordemos que en este caso si ellos aplican al estatuto de refugiado, pues inicia todo el procedimiento en Guatemala y posteriormente ya se acercarán en su momento al Ministerio de Trabajo. Aguilera Bolaños confirmó que de momento lo que puede hacer el gobierno es promocionar al trabajador guatemalteco. También indicó que en la gira de trabajo le acompañaron los funcionarios que estarán presidiendo esa cartera a partir del 14 de enero de 2020. Pregunta para usted que nos ve en casa y Sandy también para ti acá en el estudio. ¿Les gustaba mucho el tema de los cohetillos, de la pirotecnia y sobre todo en estas fechas, quemarlos? Sí, definitivamente, aunque a veces no nos ponemos a pensar todo el proceso para poder obtener finalmente este producto. Qué interesante. Y responsabilidad en el manejo de la pirotecnia. ¿Quieres saber más de eso? No cambie, porque nosotros somos a la medida. Varias personas resultaron heridas luego de una fuerte explosión de juegos pirotécnicos en 2 escenarios diferentes en Zacatepeques. Nuevamente, la pirotecnia fue protagonista de un trágico hecho durante esta época. Hablamos de una fuerte explosión que alertó a pobladores de Ciudad Vieja del departamento de Zacatepeques. Lo que sería una celebración del Día de la Virgen de Concepción terminó siendo una tragedia para los pobladores que debieron correr para evitar ser alcanzados por una de las bombas de pirotecnia que cayó en el ingreso de la Iglesia Católica, hiriendo a por lo menos 5 personas. De acuerdo con información de los bomberos voluntarios quienes atendieron la emergencia, los heridos fueron trasladados al centro asistencial más cercano. Entre ellos figura una menor de tan solo 5 años. Autoridades investigan por qué se perdió el control respectivo de la pirotecnia que dejó este saldo y aprovechan para hacer la recomendación de extremar las medidas de precaución durante este tipo de celebraciones. Minutos más tarde, en el mismo departamento, las sirenas de los cuerpos de socorro se encendieron luego de varias llamadas de alerta por parte de vecinos del caserío Pasajoc de la aldea Cerro Alto, San Juan, Zacatepeques. Hablamos en esta ocasión de 4 personas gravemente heridas tras explotar gran cantidad de cohetillos, material hecho con pólvora, que eran transportados en un pick-up al momento que el material era distribuido en el lugar. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Manuel de Jesús Canel Borrallo, de 54 años, Aureliano Chic, de 45, y Marta Chamalé Chamalé, de 38. Los 3 sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado en todo el cuerpo. Asimismo, vecinos del sector narraron un poco de lo sucedido. Mire, señor, es que ellos venían para abajo, ellos compartían del material, pero digamos como yo también no lo vi bien. Yo estoy ¿nadie lo vio? Estoy ahí en mi casa y cuando ellos pasaron para abajo y ellos compartían el material y cabal, una partecita, saber cómo hizo. Saber, algo así no se sabe. Entonces venía el señor don Manuel atrás y así junto con su nuera y cabal se explotó. Y ahí lo tiene usted, y es que la pirotecnia se elabora de forma artesanal en Guatemala, principalmente como un negocio familiar pequeño en áreas rurales y sin medidas de protección, Sandy. Esto es lo más dramático, ni tampoco medidas de seguridad. La peligrosidad de los productos pirotécnicos aumenta de manera muy grande cuando se hace en la clandestinidad. Varios factores contribuyen a este riesgo. Por ejemplo, la materia prima, que puede ser de calidad dudosa, y estamos hablando de pólvora básicamente, el almacenaje de una manera inapropiada o inadecuada y por supuesto el transporte de esta pirotecnia en vehículos no adecuados, que en este caso era un pick-up sin ninguna medida de seguridad ni de protección, pero en muchos casos, y esto es lo más terrible y dramático, es simple y sencillamente en transporte público, en buses, en microbuses, y ahí va toda la gente junto a estas posibles bombas. Es increíble el riesgo que se tiene, pero sobre todo inicia la temporada alta de la venta de este producto e inician los incidentes. ¿Ves cómo cada año va incrementándose, se van presentando y tenemos que dar este tipo de noticias? La pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para reducir el riesgo? Esto es muy importante, Sandy, y yo creo que hay varios pasos, ¿verdad?, en los cuales debemos de trabajar la prevención en este tipo de situaciones. Primero vamos a la producción. Vemos que San Juan Zacatepeques, por ejemplo,
hay varios lugares, varias poblaciones y en otros sitios, no solo allí, donde se utiliza para empezar viviendas, la misma vivienda de la gente para fabricar y para pernoctar y vivir allí. Aparte se utilizan niños, ya eso pues tampoco es algo que sea muy bueno. Esto es lo que hay que empezar a erradicar. Pero luego en los lugares donde se empieza a fabricar la pirotecnia de manera artesanal, hay que llegar no solo a concientizar, sino que a dar todo el apoyo, Sandy, para que existan las medidas de seguridad y protección, que haya extintores, que haya un lugar de almacenaje adecuado, que el lugar de venta también sea adecuado, Sandy, por ejemplo, no en medio de un mercado junto con todas las demás ventas, porque si uno de estos negocios empieza a arder en llamas, arde en llamas todo lo demás. ¿Y qué ha pasado constantemente? ¿Te recuerdas? Esto ha pasado, entonces tiene que ser en lugares un poquito apartados con las medidas de protección y de seguridad del caso, pero mientras esto no se haga, seguiremos viendo, como tú bien dijiste, año con año lo mismo. Mira, hay algo muy particular en el caso de la elaboración de los fuegos pirotécnicos. Dime, por favor. Porque es una práctica que se va heredando y se va enseñando de generación en generación. Hay familias, exactamente, que tienen muchos años y que como el papá, el abuelito se dedicó a eso, entonces es una forma de ganarse la vida que le han enseñado. Sí, indudablemente. Pero, entonces ahí vamos en el tema que lo hacen de forma empírica. La pregunta aquí es, ¿por qué no entonces, si se sabe que existe este tipo de comercio, se regula, se capacita a la gente, se le da esas medidas de prevención? Porque obviamente si ellos no las conocen, no las van a poder tomar en cuenta. Falta capacitarlos. ¿Cómo ves tú este punto? No, totalmente cierto. Falta sensibilizarlos, es decir, que conozcan el problema y luego capacitarlos. Y yo te diría algo más. Falta inclusive proveerles de los... Porque fácil, digamos, es hablar, sí, que pongan esto, extintores y todo, pero ¿y la plata de dónde va a salir? Entonces, dentro de toda esa sensibilización y capacitación, se les podría dar hasta insumos y herramientas técnicas para decir, a ver, en este municipio, ¿cuántas familias están elaborando pirotecnia? Miren, somos 30 familias. Bueno, ¿y por qué no se unen en una especie de cooperativa para optimizar, para comprar un lugar adecuado, alquilarlo, qué sé yo, y entonces ya no utilizar las casas, venderlo de mejor manera y utilizar hasta otras herramientas como las herramientas informáticas para decir, bueno, ¿en dónde es que lo van a querer? En aquel lugar específicamente, entonces lo trasladaremos con las medidas de seguridad del caso y no andar como andaba este vehículo de negocio en negocio, quiere, no quiere, y mientras tanto bajo el sol una chispa es suficiente para que pase lo que sucedió. Y en este punto el papel de las autoridades locales es muy importante, Julio, porque ellos tienen entonces este acercamiento, esa proximidad con los vecinos y obviamente también debe dársele el apoyo, deben de buscar espacios donde facilitarles también la venta o la fabricación, que estén en lugares que sean alejados a viviendas incluso, porque por ejemplo en la elaboración están dentro de la misma casa, ¿no? Sí, están dentro de la misma casa y esto es dramático porque imaginas, pierdes el negocio, pero puedes perder tu casa, aparte que puedes sufrir graves heridas y puedes perder la vida. Pero deja esto, fíjate que normalmente ¿cuál ha sido la costumbre aquí en nuestro país? Se vende la pirotecnia en lugares demasiado públicos, a veces hasta en los parques, ¿verdad? Así es. Y entonces te imaginas allí esto, lo peligroso que es. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de prevención y tú también tienes razón. Tampoco le podemos quitar a las familias que vienen ya de hace varias décadas trabajando con esto, pues su manera de sustento. Lo que sí podemos hacer es tratar de que lo hagan de una manera más segura. Y lo primero para hacerlo más seguro es quitar y alejar completamente a los niños de este trabajo. Claro, pero tenemos más información, Julio. Por favor, vamos a proyectar en pantalla estos datos, porque la gran mayoría de estos pequeños negocios se localizan en los siguientes lugares: San Juan, Zacatepeques, pero también vemos en San Raimundo. Correcto. La fabricación de fuegos artificiales es muy peligrosa por la manipulación de pólvora altamente explosiva, tóxica e inflamable y las precarias condiciones técnicas y de seguridad que tienen las personas. Una gran cantidad de niños incluso son utilizados para la fabricación de cohetes, algo considerada como una de las peores formas de trabajo infantil por los riesgos precisamente que se tienen. En este caso, las quemaduras también son algunos de los riesgos, las amputaciones, los más frecuentes, por cierto. Además, muchos niños abandonan los estudios y algunos incluso de esa forma han perdido la vida en algún accidente que se da. Así que es necesario poder prestar atención, especialmente en esta temporada alta para este tipo de fabricación, de venta, para poner mucho enfoque en cuanto a la fabricación, al transporte, a la venta, que se tengan las medidas necesarias, pero sobre todo poder capacitar también a las personas para que puedan hacerlo de una mejor forma.
continuamos precisamente con la información y es que autoridades de la Municipalidad de Guatemala brindaron detalles en torno a una serie de convenios de promoción del deporte, de la seguridad y también del apoyo a menores. Vea por favor esta información aquí en A la Medida. Uno de los convenios suscritos es con CONADER para la promoción del deporte. Se persiga el propósito de ser una ciudad activa. Una ciudad activa en todo lo que la palabra actividad involucra, y eso tiene que ver directamente con el deporte, con la vida saludable y con la expresión de que esta ciudad tiene vecinos, tiene familias, tiene también un esfuerzo que le motiva para que haya actividad todos los días. De esa cuenta es que hemos venido trabajando al lado del Ministerio de Cultura, al lado de la CDAG, al lado del Comité Olímpico, para poder desarrollar esfuerzos importantes desde pistas de trote en la ciudad, de las cuales tenemos 2 que están en un proceso de desarrollo, y al lado de estas tenemos también lugares dentro de la ciudad en los parques que hemos destinado como áreas saludables, donde hemos puesto gimnasios al aire libre. Junto a autoridades de gobernación se resaltaron las acciones del programa Vecindario Próspero. Hemos también puesto en valor los resultados y especialmente cómo y de qué manera en las 6 zonas donde se ejecutaron los proyectos pilotos hemos tenido resultados. En las 6 zonas se logró parar una tendencia de inseguridad. En las 6 zonas también se lograron tener resultados en cuanto a generar mejores condiciones. Con la SBS se suscribió un convenio para el uso gratuito de instalaciones en 3 mercados municipales que ocupan actualmente los centros de atención integral. El propósito muy claro es atender a niños de 3 mercados de la ciudad de Guatemala, la Terminal, la Presidenta y también la parroquia, que es uno de los mercados en donde hemos estado trabajando y donde estamos también llevando infraestructura de parte de la Municipalidad de Guatemala. Y bueno, está una de las dudas, ¿qué va a pasar con las licencias? ¿Qué medidas se van a tomar alternativas? Pero hay que tomar en cuenta también posibles riesgos, ¿no crees? Sandy, ¿qué te parece si te digo a ti y a los televidentes que probablemente a partir del mes de enero vas a obtener esto, un certificado de papel en lugar de tu licencia plástica? De eso vamos a hablar al regresar y no nos cambie porque nosotros somos A la Medida. Se lo adelantábamos y las autoridades del Departamento de Tránsito dieron a conocer que de no resolverse el tema legal con la empresa emisora de las licencias de conducir, tendrían que poner en marcha un plan B. Conozca cuál sería. A partir del 1 de enero, el Departamento de Tránsito arrancaría con la entrega de certificados de papel mientras se solventa la adjudicación de una nueva empresa emisora de licencias. Aún no se ha agotado todo el tema administrativo del evento, por cuanto que el señor ministro, según sé yo, lo ha actuado por la Junta, pero yo no he sido notificado oficialmente. Esperaría yo que durante el transcurso del día de hoy o de mañana yo reciba la notificación para, en consecuencia, girar instrucciones al Departamento de Compras para que los suban a Guatecompras. Nosotros estamos contemplando el uso del certificado, tenemos un certificado que es legal, que puede servir para mientras esto se subsana. Pero, ¿por cuánto tiempo se usarían los certificados? Es un paso previo a ir a sacar la licencia. Entonces estamos contemplando la posibilidad de que ese certificado sirva de momento mientras se resuelve la situación. Eso es decir, a partir de enero, si esto no se resuelve, se les va a poner, se está contemplando un año. ¿Le parece si recordamos un poco de esta historia? Y es que desde el año de 1999, las licencias de conducir en Guatemala han sido concesionadas mediante contrato a la empresa llamada Mycom, quien de una forma eficiente ha extendido ese documento. Y como el actual contrato para la emisión de licencias estaba a punto de vencer, pues el Ministerio de Gobernación, consecuentemente a través del Departamento de Tránsito, abrió un nuevo proceso de licitación.
En ella se presentó, Sandy, un único oferente, siendo una vez más la empresa Maicon, por la experiencia acumulada a lo largo de estos años, indudablemente. Sin embargo, existió un error de forma al colocar como beneficiario de un documento que se llama fianza de cumplimiento a la Dirección General de Tránsito, y esto dio lugar, obviamente por los procesos legales de nuestro estado, al rechazo de la oferta. Según las autoridades del Ministerio de Gobernación, la fianza de cumplimiento tenía que haber estado a nombre de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, bajo cuyo mandato se encuentra el Departamento de Tránsito. Y mientras esto pasa, entonces, pues obviamente esto sería un reparo de Contraloría. Se desechó este proceso de licitación, se va a subir uno nuevo a Guatecompras, pero la situación es que empezaremos el año ya con contrato vencido de Maicon, y es en este caso para que las personas que necesiten, ¿verdad?, hacer esta reactivación o renovación de la licencia, el Ministerio de Gobernación lo que está proponiendo es que mientras tanto, por periodo de un año, habrá un certificado temporal que será en papel, el cual se te podrá emitir mientras esta situación se resuelve. Bueno, esperemos que no sea mucho tiempo, la verdad. Esperemos que no. Porque al final puede durar un año. ¿Qué va a pasar finalmente? Porque en ese momento los guatemaltecos tenemos muchas dudas. ¿Qué va a pasar? Sí. Las personas, por ejemplo, que todavía tienen la licencia dicen, bueno, voy a esperar. Las personas que están, mejor voy a renovarla antes que venza el tiempo. Exacto. O para poder estar prevenido, preparado. ¿Qué hacer ante esta situación como ciudadanos, Julio? Bueno, yo creo que lo primero, Sandy, es conocer a ciencia cierta cómo está la situación, luego tampoco alarmarnos de demás. Tenemos que entender que a lo largo de estos años, pues, el Ministerio de Gobernación nos ha acostumbrado a esta forma eficiente, a través de esta concesión a la empresa Maicon, de dotarnos de un documento de identificación seguro y rápido. Sin embargo, también tenemos que entender que los contratos no son ad eternum, que son temporales y que se deben subsanar, ¿verdad?, cualquier error de forma o de fondo que tengan. Mientras tanto, yo creo que si usted, en todo caso, está por vencérsele su licencia, tiene todavía unos días del mes de diciembre, varios por cierto, para poder hacer esta renovación. Incluso si se le vence el próximo año, la renovación se puede hacer por adelantado cuando el periodo es corto. Y si no, pues esperar, cuidarla mientras tanto, y como tú dices, durante este lapso no sabemos cuánto tiempo pasará, días, meses, de que se resuelva la situación y que volvamos a tener la emisión de la licencia en estas características que conocemos. Pues mientras tanto, a cuidar la licencia que tenemos, porque si no, claro, sería un gran problema. Definitivamente, pero sobre todo lo que preocupa es que no habían oferentes. En este caso, sí, esta empresa ha estado por mucho tiempo, ha hecho un servicio bastante eficaz, hay que mencionarlo, porque sí, salimos en cuestión de unos minutos al final, y con la licencia, ya lo comentabas tú también fuera de cámara, Julio, y realmente nos han acostumbrado a que sea un trámite también rápido. Y a pesar de eso, habían personas que incluso pasaban varios tiempos sin tramitar la licencia y la renovación. Imagínate, no me quiero imaginar qué va a pasar ahora con el procedimiento que se pueda cambiar mientras se soluciona esta situación. Mientras esto se soluciona. También tenemos que ver que en la historia del Estado de Guatemala han pasado cosas a veces similares. Por ejemplo, en un determinado momento pasó con las placas. Entonces se dieron placas de circulación temporales, plásticas, y no pasó nada. Otra cuestión que sí fue un poquito más trascendental fue el tema de los pasaportes, ¿te recuerdas? Pero con un sticker se logró resolver temporalmente. Yo no me cabe duda que se está ya pensando cuál será la fórmula de efecto de que volvamos a tener rápidamente la emisión del documento al cual todos estamos acostumbrados, pero eso sí, pues si solo va a haber un oferente nuevamente, que será esta misma empresa Maicon, yo creo que tendrán el cuidado de llenar toda la documentación de la manera en que corresponde, ¿verdad? Para evitar esta situación, definitivamente. Pero vean, vamos a mostrar en pantalla algunos datos también sobre esta situación, porque hay que tomar en cuenta algo, que el problema es un tema de fondo para la sociedad guatemalteca, puesto que nos hemos acostumbrado precisamente a eso, a hacer un trámite rápido. Sin embargo, a partir del primer día hábil del 2020, será la Dirección General de Tránsito la que extenderá los certificados temporales en lugar del carnet de la licencia. El problema con esto, si no se resuelve, aún podría abrirse una nueva licitación
investigación para encontrar a la empresa que puede encargarse de la tarea. Sin embargo, también, si a criterio de las autoridades del Ministerio de Gobernación, el Departamento de Tránsito hace bien la emisión de certificados y licencias, no necesariamente debe licitar ese servicio. Esa es otra posibilidad, es correcto. Pero ¿qué tan seguro puede ser este tipo de certificados? A ver, fíjate, Sandy, yo te voy a comentar algo ya de hace muchos años. Las personas que nos están viendo en A la Medida, que ya tienen algunos añitos como tu servidor, se recordarán. Yo tengo 23 años de tener licencia y la primera que fui a tramitar precisamente al Departamento de Tránsito de la PNC, me dieron un cartón de color amarillo, licencia tipo C, que después tuve que ir a plasticar. Ese era el método que utilizábamos aquí los guatemaltecos, bastante arcaico, como cuando teníamos las cédulas de vecindad, que los libritos también bastante arcaicos. No es a eso a lo que tenemos que retornar. Para que el Departamento de Tránsito efectivamente se haga cargo, por ejemplo, ya de la emisión de la licencia física tal y como la conocemos, tendría que pasar pues por un proceso en el cual tiene que tener la maquinaria y todo lo que le corresponda. Si eventualmente, como tú dijiste, sí lo pueden ellos llegar a hacer, yo creo que la idea del Ministerio de Gobernación será siempre el licitar, porque por eso están ya preparando esta licitación para volverla a subir a Guatecompras y dárselo a una empresa, sea la que sea, que pueda hacerlo de manera pronta, efectiva, eficiente y eficaz. Efectivamente, y sobre todo para evitar así que se pueda malutilizar un certificado como este, que tenga sea todas las medidas seguro. de seguridad. Eso es, correcto. Bueno, pues ahí lo tiene usted, este ha sido el tema. Mientras tanto, entonces no se nos vaya a asustar, el próximo año seguramente durante los primeros meses tendremos esos certificados temporales de papel. Así que continuamos con la información en A la Medida. Y en otras noticias, en el marco de la celebración de las fiestas de fin de año, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social reforzarán la vigilancia a los centros donde se encuentran los menores. Para evitar algún motín o extorsiones por el tema del pago del aguinaldo, se coordinó un nuevo plan de seguridad en los 5 centros que están a cargo de la SBS. Nosotros siempre tenemos planes de contención durante estas fechas, se realizan las requisas necesarias, ¿verdad?, para también tener el control de los centros y evitar cualquier situación que pueda darse. Sin embargo, durante los últimos 2 años que estamos dentro de la administración, pues no hemos tenido ninguna situación o ningún percance durante estas fechas, gracias a los protocolos que se han activado. Siempre se coordinan las visitas para los adolescentes que se encuentran privados de libertad, se realiza a través de un protocolo que se tiene establecido dentro de la institución. A ver, no cambie, vamos a una breve pausa comercial. Gracias. Ya volvemos. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo presentaron avances de la aplicación del Plan Maestro de Turismo Sostenible durante la gestión 2016-2019. Según datos estadísticos presentados por el director del INCUAT, Guatemala registró un incremento en el número de visitantes del extranjero, lo que significó mayor derrama económica. Alrededor de 260 hoteles más en estos 4 años que se abrieron, alrededor de 5.700 habitaciones, 1% más de ocupación, a pesar de que tenemos 5.700 habitaciones noche más. Y también pues hemos recaudado más impuestos a través de hotelería, alrededor de 27 millones más en los 4 años. Hemos también tenido una ejecución del 87% este último año y por arriba del 80% en general. Pasamos de 1.9 millones de visitantes extranjeros a 2.550, 2.550.000. Y eso ha dejado una derrama económica alrededor de 1.300 millones de dólares el último año. Y también el turismo interno pasamos de alrededor de 8 millones de viajes anuales a casi 11 que esperamos finalizar este 2019. Por donde lo vea, hemos obtenido resultados que son positivos. El Producto Interno Bruto de Guatemala se mantiene dentro de su promedio de los 20 años y el sector que más crece es hotelería y restaurantes, ambos ligados estrechamente al turismo de Guatemala. Representantes de la Organización Mundial del Turismo resaltaron la gestión de Jorge Mario Chajón, pero también presentaron algunas recomendaciones. Se ha hecho un mercadeo muy eficaz en el mercado interno, en el mercado externo, hemos visto todos los resultados que nos han presentado. Una apuesta por primera vez por los canales online que nunca se había hecho y ya sabemos que el consumidor está ahí. A la vez, y me parece muy destacable, se ha apostado por mejorar el producto sin abandonar el mercadeo. No es posible el uno sin el otro.
y la inversión en mejoras, como diversificación y de la oferta, el presupuesto se ha multiplicado por 10. Es decir, es una cosa muy seria. Hay también algunas recomendaciones, cosas que creo que en las que se debe incidir. En primer lugar, 3 de carácter general. Por supuesto, dar continuidad al plan maestro. Aquí hay una administración saliente y una administración entrante. El llamado desde la OMT es a dar continuidad a los esfuerzos que se han derivado de este plan, que tan buen resultado parecen estar dando, y probablemente sea responsabilidad de todos los actores implicados, de otras instituciones y del sector privado, en solicitar y empujar para que esta continuidad sea un hecho. En segundo lugar, seguir apostando por la cooperación interinstitucional y con el sector privado, que tan buen resultado parece estar dando. Y como no puede ser de otra manera, seguir midiendo, para seguir siendo una institución moderna, una institución que da cuenta de sus resultados de manera permanente y objetiva. Las autoridades también señalaron que dejarán en proceso la estrategia de turismo gastronómico con el objetivo de posicionar a Guatemala como destino de este tipo de turismo a nivel internacional. Su objetivo es posicionar a Guatemala como destino de turismo gastronómico a nivel internacional, poniendo en valor el producto para atender los requerimientos de la demanda de las distintas regiones del país, en las distintas regiones. Los objetivos específicos, como los hemos escuchado, son fortalecer y diversificar la oferta turística, mejorar la experiencia gastronómica del viajero, posicionar destinos y productos para el segmento turístico gastronómico, potenciar las alianzas nacionales e internacionales. En otra información, la cartera de Economía confirmó para esta semana la entrega de certificación ISO 56002. Frank Boyle, presidente del equipo de Estados Unidos para la certificación, será el encargado en reconocer la gestión de innovación del país. Asísclo Valladares Urruela, ministro de Economía, comentó sobre el proceso de certificación ISO 56002 que se realiza en esa dependencia del Ejecutivo, lo que convertirá a Guatemala en el primer país de América Latina que obtiene ese reconocimiento que tiene como finalidad innovar en los procesos gubernamentales. Procesos, más eficiencia, más reducción de costos, manejo de la innovación y volver el tema de la innovación pues parte de nuestro ADN institucional en el sector público. Esta es una certificación que aplica a todos los sectores y obviamente el sector privado pues lo hace por su lado en algunos casos, pero Guatemala es pionero a nivel mundial, así que... Rick Fernández, vicepresidente del equipo de Estados Unidos en la integración del nuevo estándar del Sistema de Gestión de la Innovación, ISO 5600, comentó que a nivel mundial son 43 países los que cuentan con la certificación y Guatemala será el 44. De que Guatemala pudiera usar estas metodologías, estos procesos, para gestionar la innovación, para crear un centro de innovación que sea el único que primero de todos certifica la parte del gobierno, como el ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Economía es el primero en el mundo que se está certificando. La norma ISO 5600 está enfocada para desarrollar los procedimientos más competitivos y en diversas áreas, y la intención será fortalecer el desarrollo de habilidades y procedimientos en la gestión estratégica en los funcionarios de gobierno. Y en otra información, la Asociación de Vecinos de la Aldea El Calvario de la zona 8 de Villanueva manifestaron inconformidad sobre trabajos de extracción de arena en su comunidad. Según los vecinos, el pasado 1 de julio, una empresa inició extracciones de arena blanca en la finca Las Margaritas de la Aldea El Calvario de la zona 8 de Villanueva. Los pobladores manifestaron que la licencia es solo para movimientos de tierra y no operaciones. Porque nos dimos cuenta en la investigación de que no tenían licencias de operación, sino solamente una licencia de movimientos de tierra. Pero ellos se han profundizado 15 metros de profundidad sacando la arena, con un promedio de 100 camionadas diarias, de 12 metros cada camionada. Es un daño bastante fuerte debido al movimiento. Nuestras casas se están viendo agrietadas, somos de condición humilde.
Los recientes deslaves en el asentamiento Regalito de Dios y Nueva Esperanza, Ciudad Peronia, Villanueva, incentivaron a los pobladores a solicitar la verificación de operaciones por medio del Ministerio de Energía y Minas. Debido al amparo que hemos recibido, le hacemos el llamado al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Medio Ambiente, a la CONRED, por los desastres que han habido y que puedan haber en el futuro, que nosotros somos parte de Villanueva y que nos pongan atención en esta problemática que hoy estamos viviendo. Queremos ser buenos vecinos, queremos contribuir con nuestro municipio, pero también pedimos que como autoridades locales contribuyan con nosotros. No nos consultaron, según los informes de minería, tenemos derecho a una consulta popular. Tenemos derecho a una consulta en la cual nos tenían que invitar para hacernos ver qué eran lo que iban a hacer. No fuimos tomados en cuenta. La Asociación de Vecinos de la Aldea El Calvario presentaron el pasado 12 de julio una denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, la cual fue ratificada días después. Asimismo, interpusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Finalizamos por esta noche. Lo esperamos mañana. Feliz noche, que descanse. Chao.